Hola, ¿qué tal? Soy Chris Nader García, nuevamente acompañándolos en esta segunda parte de lo que es EDAN, el estudio justamente con respecto a todo lo que tiene que ver con los equipos EDAN en campo. Bien, al final de esta presentación el objetivo es que usted pueda comprender los aspectos técnicos y negativos de los equipos IEDAN, ¿sí? O de los IEDAN, justamente a eso corresponde equipo EDAN, ya sean forasteros o locales, establecer y entender cuáles son cada una de las diferencias entre los equipos SEDAN y su locación y eh, entender los tiempos que toma el traslado y el desarrollo de las evaluaciones en campo. Los equipos SEDAN locales deben estar preparados para todo tipo de evaluaciones y recuerde que el hecho de ser un equipo local no significa que sea un equipo débil, más todo lo contrario. El objetivo justamente de esto es que sean equipos bastante fuertes, que sean bien capacitados y que tengan justamente las mismas condiciones que puede llegar a tener absolutamente todo equipo EDAN, independientemente de que sea de un lugar grande, de una ciudad bastante grande. Bien, para poder comprender justamente todos estos conceptos debemos empezar por lo que es la preparación versus la capacitación. Bien, una cosa es la capacitación, otra cosa es la preparación. La capacitación es una parte intrínseca de la preparación. Bien, cuando ustedes ven a un equipo que está completamente preparado, cumple diferentes factores adicionales, como por ejemplo la logística, no solamente la uniformidad, también una estructura y demás. Hay muchas personas que consideran que, por ejemplo, por hacer un curso o hacer una capacitación, consideran que ya están preparados para realmente los procedimientos prácticos. En realidad, justamente la práctica hace parte de esa preparación. Bien, entonces dentro de la preparación también tenemos factores indispensables como es la experiencia, tal cual como lo dice la presentación, es un proceso completo en el cual se incluye la capacitación. Bien, entonces tengamos en cuenta, y vuelvo y lo digo, que la preparación incluye la capacitación, no por el hecho de que usted esté haciendo este curso EDAN y muy completo como nosotros estamos tratando de presentárselo, indica directamente que usted ya pueda hacer un EDAN completo. El objetivo es que de esto también salga y realice una experiencia, un experimento con las planillas, con los formatos, con todo lo que son los datos en general, la comprensión de esos datos, para qué me van a servir, cómo voy a coordinar los equipos, qué es lo que puedo hacer. No solamente tener un certificado, mostrarlo a todo el mundo y decir, mire, soy un EDAN y ya puedo hacer una evaluación EDAN. Porque le aseguro que la experiencia no le va a salir o como usted lo piensa que va a suceder. Y otra cosa también súper importante es llévese todos estos aprendizajes que nosotros le estamos brindando, ¿sí? Pero traten lo posible de no chocar con personas que de pronto no tienen esas mismas o no tienen la misma oportunidad de capacitarse como usted lo está haciendo, y tampoco quieren hacerlo, porque hay personas, especialmente hay muchos jefes en Latinoamérica, que con lo que tienen les sirve y con la experiencia que han conseguido ya con eso consideran que es suficiente y que pueden hacer absolutamente todo en su vida. Si usted entra al choque con estas personas que no quieren seguir estudiando y no consideran la necesidad, pues lo más seguro es que va a tener una muy mala experiencia. Bien, dentro de los factores adicionales de la preparación, pues tengamos justamente en cuenta lo que les estaba diciendo anteriormente. Por un lado, la logística, el cuidado de su material, el personal, justamente. Conoce su equipo, sabe cuál es su equipo, comprende justamente cada uno de los aspectos principales de su equipo. Evita el desalineamiento y el desfase operacional de los equipos. Pongamos en cuenta, por ejemplo, en el caso de EVASA. EVASA es un equipo de ayuda humanitaria enfocado en gestión del riesgo, absolutamente todo esto, pero quiere tener su equipo de rescates, ¿sí? Que todo el mundo hoy en día quiere tener un equipo de rescates por tener una cuerda y un arnés. Entonces, dice, bueno, listo, hoy en día vamos, o yo digo como director del equipo, listo, vamos a empezar a hacer rescates.
Lo más lógico es que vamos a friccionar y vamos a ir al choque directamente con bomberos. Vamos a ir al choque también con diferentes organizaciones y con diferentes instituciones. Y por otro lado, por estatutos, por decretos y por todo esto, jurisdiccionalmente nosotros no podemos actuar como primeros respondientes, ¿sí? Independientemente de que hayan otras instituciones que sí tengan el privilegio de actuar como primeros respondientes, no implica el hecho de que se puedan meter con el trabajo de otras instituciones. Y por otra parte, pues el autoconocimiento. El autoconocimiento, lo que soy yo, ¿sí? ¿Cómo me describo yo? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis posibilidades? Mi forma de trabajar como persona. Bien, y esto justamente se refiere a que si yo me conozco, voy a poder conocer a las otras personas. Voy a saber cuáles son los miedos de las otras personas. El autoconocimiento no es simplemente saber hasta dónde soy capaz de llegar, sino también cuáles son las diferentes herramientas que yo puedo sacar o cuáles son las personas con las cuales yo puedo llegar a utilizar para llegar a un objetivo. Esa es la tarea principal del líder. El líder no es una persona completa, sino es una persona que, si bien es incompleta, entiende perfectamente que hay personas con diferentes facultades que arman un equipo y ese equipo se complementa, se engrana y empieza a trabajar como uno solo. Ese es el objetivo justamente de todos los equipos, se dan los equipos de emergencias y demás. Si no se complementan, lo más seguro es que no pueda existir un buen proceso de capacitación, un buen proceso de desarrollo de la emergencia. Van a ser ese tipo de situaciones en las que uno dice como que, uff, prefiero no estar aquí. ¿Cuál es la capacitación adecuada que se considera para el personal evaluador, para esas personas que van a estar en campo, para esas personas que van a estar allá en el lugar? Primero, gestión del riesgo, lo que son los principios fundamentales. Segundo, la comprensión de los riesgos en zona. Tercero, la entrevista y comunicación asertiva con la comunidad, porque hay muchas ocasiones en las que la gente, por más que le guste la ayuda humanitaria, no sabe comunicarse. Entonces, es imprescindible que el personal que está en campo sepa cómo comunicarse, sepa hacer las preguntas adecuadas. Con el tema de preguntas y con el tema de variables adecuadas, no es lo mismo preguntarle a una persona, ¿cómo me dices que te llamas? ¿Sí? Porque cuando yo le pregunto a alguien, ¿cómo me dice, cómo dirías que te llamas? Es completamente diferente a cuál es tu nombre. ¿Sí? Si yo pongo en un documento una pregunta, ¿cómo dice llamarse la persona? Me puede decir tranquilamente un alias, un apodo. ¿Sí? En cambio, ¿cuál es el nombre de la persona? Pero no solamente con el nombre de la persona, sino con muchos aspectos específicos. Hay muchas ocasiones en las que nosotros queremos hacer preguntas, obtener datos, obtener respuestas, pero no sabemos cómo preguntar. Y al no saber cómo preguntar, pues las respuestas simplemente no van a ser claras, no van a ser precisas y no van a ser concisas. Y ese es el principal inconveniente en EDAN. Cuando nosotros recabamos datos que a la final de nada nos van a servir. Estructuras y edilicias y todo lo que tiene que ver con los riesgos intrínsecos de la zona. Hay muchas ocasiones en las que el personal de bomberos, por ejemplo, o el personal de rescates y demás, son de un lugar específico, pero no comprenden cuáles son los riesgos de esa zona. Es imprescindible que el personal comprenda justamente cuáles son los riesgos de la zona y trabajen con esos riesgos para poder desarrollar justamente un buen panorama y adicionalmente pues todo lo que tiene que ver con la parte de mitigación del riesgo, disminución como tal. Bien, entender el ciclo de la degradación, que si yo veo un poste que está a punto de caerse, lo más lógico es que yo tengo que trabajar para volver otra vez a poner el poste en una posición completamente vertical. ¿Por qué? Porque si el poste continúa deslizándose, continúa bajando, lo más seguro es que no va a afectar solamente esa zona, esa porción. Comúnmente un poste está puesto en un lugar para tener un tendido eléctrico, para tener una iluminación, pero está atado a diferentes cables que iluminan toda una zona. O
está atado a un sistema de telecomunicaciones que, pues, que incluye toda una zona y que si se cae puede terminar afectando justamente toda la zona, ¿sí? Una casa, un domicilio, un edificio, lo que fuere. El objetivo justamente de esto es evitar todo lo que más se pueda, la mayor cantidad de daños. Si yo veo que el poste tiene una posibilidad de caerse, pues lo más lógico es que voy a actuar en proceder justamente en poner otra vez el poste vertical, independientemente de que no sea mi trabajo, pero de todas maneras tiene que estar incluido dentro de las normas, dentro de toda la documentación. Es un riesgo adicional. Si se cae un poste sobre un vehículo, si se cae un poste sobre una persona, pues lo más lógico es que va a generar una afectación bastante grande. Física, moral, psicológica, económica, política, cultural y demás. Puede llegar a generar esos niveles de impacto, la sola caída de un poste. Entonces, entre más riesgos nosotros podamos visualizar, entre más comprendamos justamente ese ciclo de la degradación, ¿sí? O sea, que una cosa lleva a la otra, un evento genera un efecto, ¿sí? Que es justamente lo que nosotros hemos visto anteriormente, pues vamos a comprender lo que es imperativo dentro de la edad, la disminución considerable de los riesgos. Y por otra parte, los procedimientos adecuados de marcaje, que todos los procedimientos de marcaje no son iguales, ¿sí? Partamos de eso y eso lo vamos a ver un poco más adelante en todo lo que tiene que ver la parte de escenario, y niveles de impacto y demás. Pero los niveles de impacto y los procedimientos de marcaje, por más que yo diga que un edificio o un riesgo de edilicio con unas fisuras solamente en una parte externa del edificio no corresponden a una situación de gravedad. eh, no porque lo diga yo, Crisnader García, significa que así sea. Eh, Eso requiere justamente de la evaluación y del desarrollo de un profesional en el lugar o en la zona. Bien, depende netamente de eso. Los procedimientos adecuados de marcaje corresponden a la zona y corresponden a las instituciones encargadas de realizar el EDAN de acuerdo al lugar, de acuerdo a la zona. Por supuesto, hay consejos adecuados, hay formas de pronto de decirle por dónde tienen que visualizar, cómo pueden visualizar absolutamente todos los marcajes y cómo se tienen que desarrollar. Sin embargo, los procedimientos y los protocolos no pueden ser iguales. No hay forma de que sean iguales. Bien. En cuanto a lo que son la línea temporal de las evaluaciones, que es un tema supremamente importante mm, para todo el personal que trabaja en campo, es indispensable que comprendan que las evaluaciones en cuanto a lo que son los procedimientos en sí, tienen diferentes fases, ¿sí? Hay 4 evaluaciones específicas en las cuales, que inclusive ya las vieron en la presentación de Prezi, pero aquí vamos a ver un poquito más a fondo cada una de esas evaluaciones. Tenemos una evaluación previa, que es la evaluación, como yo les dije al principio, con la que podemos jugar, ¿sí? Con la que nos podemos dar el gusto de decir, ok, por acá no es, pero por acá sí. Aquí la información que yo estoy preguntando, o eso que quiero saber específicamente, esa esencia que quiero sacar, no la estoy pudiendo sacar con esa pregunta. Ahora tengo que cambiar la pregunta y mirar de qué forma obtengo los datos que quiero obtener. Bien, entonces, esa fase, esa evaluación previa la podemos hacer durante la fase de la evaluación de gestión del riesgo, ese antes de la situación, antes del evento central. Una vez que empieza el evento central, empezamos a hablar de la evaluación preliminar. Las primeras 8 horas de la evaluación, las primeras 8 horas son súper importantes. ¿Por qué son muy importantes esas primeras 8 horas? Son las que le permiten visualizar al personal coordinador qué es lo que está sucediendo y el qué es lo más importante dentro de la emergencia. Más allá de que sea una inundación, más allá de que sea un incendio, más allá de que sea un terremoto, más allá de que sea un volcán. El qué
incluye justamente una serie de variables adecuadas que me van a permitir obtener un panorama adicional, ¿sí? Un panorama completo que me permite justamente decir, ok, vamos para allá o vamos para acá. Cuando yo no obtengo esos datos adecuados del qué, lo más seguro es que voy a generar afectaciones tanto a mi personal como a la comunidad. Les explico de una forma mejor. Supongamos que existe un incendio forestal. En el incendio forestal yo estoy de lejos y veo solamente el cerro de la montaña que se está quemando. Más no sé absolutamente ningún otro lugar adicional. ¿Sí? Yo no sé si más adelante, por ejemplo, haya una afectación directa en el lugar. Yo no sé si haya una extensión. Yo solamente estoy viendo el cerro. Entonces envío al personal al cerro. Pero finalmente, cuando llegan las personas hasta el otro lado, perdón si se está moviendo la lucecita y no la estoy moviendo yo. Finalmente, cuando llego al otro lado del cerro, se dan cuenta que en realidad la cantidad de hectáreas son muchísimos más. ¿Sí? Entonces ahí me hizo falta información. Y los estoy poniendo en riesgo a ellos, porque no sé la gravedad de la situación. Entre más rápido yo comprenda esa información, más rápido yo voy a tener procedimientos logísticos, procedimientos operacionales, gastos y por ende voy a saber cuáles son los equipos adecuados para mandar, a dónde mandarlos, por qué medio dirigirlos. Y en caso de que la situación se vuelva un desastre, o sea que mis recursos no alcancen para solventar la situación, puedo alertar más rápidamente a los equipos que me pueden ayudar y no esperar a que se quemen miles de hectáreas, como justamente sucedió en el incendio de Paradise, para decir, ok, tendríamos que haber hecho esto. Vamos a pasar entonces a la parte complementaria y en la parte complementaria, si ustedes se dan cuenta, hay varios puntos grises y es que la evaluación complementaria justamente complementa esa evaluación preliminar, pero nos permite adicionalmente comprender justamente cómo es la situación en realidad. Cada vez que nosotros realizamos una evaluación complementaria, nosotros vamos a entender justamente qué es lo que está sucediendo, en dónde está sucediendo y en qué lugares está sucediendo. Es súper necesario que las evaluaciones complementarias se hagan constantemente, ¿sí? Una vez que sucede la situación. Que ya tenga todo el personal, es súper importante mantener evaluando de una forma constante el lugar. Así voy a tener una evolución de la situación. Si yo simplemente evalúo las primeras 8 horas y ya con eso quedo completamente tranquilo, lo más seguro es que la situación puede pasar de un marcaje amarillo a un marcaje rojo y no voy a saber por qué. ¿Dónde está la falla y qué fue lo que sucedió? Y por último, entonces tenemos una evaluación final, que esa evaluación final justamente pasa de esa fase de conversión a ese final de los procesos operacionales, que es súper importante. Y no quiero demeritar cada uno de los puntos anteriores a lo que estoy hablando, pero la evaluación final nos permite visualizar qué es lo que va a pasar en ese estado de resiliencia. ¿Cómo pasa de ese estado durante a esa fase de recuperación? Y la fase de recuperación es la más larga, la más costosa y por desgracia la que ninguna institución o muy pocas instituciones le ponen cuidado a las comunidades. Entonces terminan afectadas justamente. Es necesario que la evaluación inicial comprenda cada una de las evaluaciones complementarias y se sepa qué sucede en cada una de esas etapas, en cada una de esas evaluaciones, ¿sí? Con el personal profesional adecuado. Por último, para poder entender justamente qué es y cómo está sucediendo la situación, qué fue lo que sucede y esa información me va a dar el pie para darle continuidad justamente al trabajo que yo voy a estar realizando.
que eso también afecta muchísimo en cuanto a lo que son los trabajos de ayuda humanitaria. El material apropiado y adecuado para el desarrollo del EDAN, los equipos de comunicación siempre con sistema redundante. Recuerden que estos bichitos en ocasiones pueden fallar. Entonces, si tienen este bichito pero falla, entonces pueden también tener hojas con las cuales desarrollar el EDAN. Usted se preguntará, bueno, pero es que yo manejo el EDAN solo con hojas, no lo manejo con el teléfono, no lo manejo con el computador. Bueno, se está desayunando entonces que hoy en día hay plataformas que le permiten realizar justamente el EDAN. Y este es el objetivo de nosotros. El próximo curso, usted va a conocer algunas plataformas de tecnologías aplicables al EDAN en donde va a poder desarrollar justamente EDAN por medio de plataformas adecuadas. Bien, planillas EDAN magnéticas y físicas en el caso de que tenga la posibilidad de desarrollarlas en forma magnética o en formato magnético. Equipo adecuado para la zona. Con equipo adecuado para la zona no solamente estoy hablando de campera, EPP en general, sino mi personal adecuado para estar en la zona. No 25, no 35, no 50, a menos que yo los necesite para la evaluación en la zona que es tan grande que necesito 50 personas para que vayan y evalúen una zona tan grande. Imagínense, les estoy hablando que 50 personas son mucho. Imagínense entonces la cantidad de personal que se necesita para hacer EDAN. Son pocas, ¿sí? En una ciudad, en un lugar, son pocas. No son tantas las personas que se necesitan para hacer un buen EDAN y desarrollar justamente un panorama después de un evento. El EPP adecuado, lógico, lo que es la identificación visible en cuanto a lo que son EDAN y sistemas de backup, por ejemplo, baterías y todo lo que tiene que ver energías renovables. Bien, los equipos los equipos no EDAN adaptados en último momento. Tengamos en cuenta que son personas que tienen un poco más de disposición, pero tienen menos capacitación. ¿Quiénes son estas personas? Por ejemplo, brigadas comunales, la organización de la iglesia, la organización eh, comunal, los estudiantes de la universidad, los papás del colegio. Entonces se reúnen para colaborar, pero en muchas ocasiones ellos no saben cómo hacerlo. El objetivo justamente es permitirles, capacitarlos, si es factible hacerlo de una forma previa. Pero si ya toca con el agua hasta el cuello, como lo están viendo prácticamente, pues no hasta el cuello, pero ya en una situación de inundación y demás, explicarlo antes de salir a realizar un EDAN es imperativo. Es necesario que las personas se capaciten, así sea media hora, 20 minutos, capacitándolos, diciéndoles, esto es lo que ustedes van a mirar acá, esto es lo que ustedes van a visualizar de esta forma, y que siempre vayan acompañados de un personal coordinador que sepa realizar los procedimientos EDAN. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por permitirme capacitarlos. Espero que esta información que yo les brinde sea una información completa, sea una información buena y que haya llenado sus expectativas. Recuerden que si tienen alguna consulta, la pueden dejar justamente en el banco de preguntas. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.